han optado por otro camino. Ese camino es utilizar un decreto supremo que en buena cuenta es inconsulta, es ilegal, es inconstitucional y por otro lado pone en riesgo los fondos de los educadores del Perú. Helio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, se encuentra con nosotros ya en la comunicación. Profesor Ocaña, buenas noches. Buenas noches, gusto de saludar y gracias por la invitación. Buenas noches. Y efectivamente, por favor. Como a ver, vamos a mejorar la comunicación porque tenemos la señal entrecortada, profesor Ocaña. Es importante poder tener su opinión en estos momentos sobre este proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno ante el Congreso del acceso libre a las universidades. Ya tenemos mayor claridad sobre el proyecto en marras y que ahora le corresponde al Congreso debatirlo en las comisiones correspondientes, así como en el Pleno, en cuanto tenga un dictamen favorable. Pero también es pertinente hablar sobre este decreto supremo que ha emitido el gobierno referente a la intervención en la derrama magisterial en cuanto a la constitución de su consejo directivo para que el número de integrantes vaya más allá de los 6 que tiene actualmente. Profesor Ocaña, lo escuchamos. Exitosa. Ahora sí. El gobierno ha emitido un decreto supremo que afecta la vida institucional de una entidad privada. Todos los docentes, toda la población y lo conoce perfectamente, que Derrama Magisterial es una institución de los maestros que funciona con el aporte de los educadores y por tanto cualquier intervención se debe hacer con la propuesta correspondiente hecha realizada de manera tal que responda a necesidades y a estudios técnicos. Sabemos perfectamente que el decreto que autoriza el funcionamiento de la derrama magisterial indica que cualquier modificación puede hacer el Ministerio de Educación, pero previa la propuesta hecha por el directorio, hecho que no ha ocurrido. Debemos saber, Pedro, que los integrantes del gobierno y los que apoyan al actual gobierno han hecho en sucesivas oportunidades la intención de modificar, han pretendido en muchas oportunidades aprobar una ley en el Congreso de la República. Sin embargo, como no tuvieron la razón allí, no tuvieron la idea, no tuvieron la capacidad de que sea aceptada esa propuesta que no va para modificar una empresa privada, sencillamente hoy han optado por otro camino. Ese camino es utilizar un decreto supremo que en buena cuenta es inconsulta, es ilegal, es inconstitucional y por otro lado pone en riesgo los fondos de los educadores del Perú. Ya, profesor Ocaña, para usted, ¿es ilegal en qué sentido? ¿Ilegal porque no se ha dado ese decreto supremo en consulta, en consenso con el directorio de la derrama magisterial? ¿O es ilegal por otro aspecto al tratarse de una entidad de carácter privado? ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Uno, porque es una entidad de carácter privado. Funciona con los fondos y aportes de los educadores del país, de los maestros y los afiliados a partir del año 2007. Y por otro lado, el mismo documento ha sido aprobado unilateralmente por el Ministerio de Educación sin recibir, sin consultar por lo menos alguna opinión de los miembros del directorio de la derrama magisterial. Entendemos que el actual gobierno desde un principio buscó la intención de copar con todas las entidades del Estado. Hoy está buscando copar también la dirección de la institución de los maestros del Perú. Y es lamentable en el sentido de que lejos de promover un diálogo, lejos de buscar un debate alturado, responsable, un debate que permita llegar a consensos, acude a un decreto supremo para imponer criterios unilaterales que pone en riesgo la vida de la institución, y esto es un antecedente para intervenir cualquier otra empresa de carácter privada. Debe saber la población que derrama magisterial no recibe ni un centavo. Al contrario, funciona con capital de los maestros y aporta al desarrollo nacional a través de muchas actividades, proyectos culturales, proyectos de vivienda, créditos a los maestros y además capacitación a los educadores con congresos nacionales, internacionales, investigaciones publicadas y en fin, un sinnúmero de procesos e iniciativas que van a ayudar, por ejemplo, vía capacitaciones y actualizaciones a los educadores del país. Sin embargo, profesor Ocaña, más allá de lo que usted manifiesta como defensa de la institucionalidad de la derrama magisterial,
para el ministro Rosendo Serna no implica ninguna intervención del poder político dentro de una entidad de carácter privado. Para el ministro Serna, en comunicación que tuvo aquí en Exitosa, no se trata de una intervención del Estado en la derrama magisterial. Es una intervención en la medida que ellos están determinando la vida y el futuro de una empresa. Es intervención en la medida que ellos, desde al no poder legislar y aprobar proyectos de ley que hay en el Congreso de la República como 13 o 14, han optado por esta vía que a veces utilizan los gobiernos que no tienen la capacidad de llegar a consensos y acuerdos. Porque si este documento, esta propuesta de ley, hubiera llegado al Congreso de la República, sencillamente no hubiera sido aprobado porque no tiene fundamento jurídico, no tiene fundamento legal para intervenir en capitales privados. Por otro lado, el ministro de Educación ha salido hoy día en diferentes medios, incluso en la mañana, pechando a la organización sindical al SUTEP. Sí. Yo creo que una autoridad como él no está para eso. Lo que necesitamos es un ministro que dialogue, que logre consensos, y por otro lado también sería interesante propuestas como esta cuando una empresa, una institución está en crisis, en quiebra o sus fondos están en riesgo. En este caso no ocurre eso. En este caso, lamentablemente, lo que hay sí es un afán de copar la dirección de una institución de los maestros, sencillamente porque su conducción de esta empresa no responde política ni ideológica ni por ningún lado a los intereses del señor Pedro Castillo ni a los intereses del ministro de Educación. Sin embargo, ¿cuál sería, dentro de este afán, profesor Ocaña, cuál sería cuál sería la finalidad? El por qué el presidente Pedro Castillo, siendo dirigente sindicalista, además de ser presidente, siendo fundador del FENATEP, el sindicato que se formó tras el quiebre que tuvo con el SUTEP, ¿por qué pretendería intervenir dentro de la composición del directorio de la derrama magisterial? ¿Cuál sería la finalidad real, camuflada, según lo que usted nos menciona, dentro de ese decreto supremo? La lógica principal es que la derrama magisterial sería el sustento que permite la vigencia permanente del SUTEP. Por tanto, desde su punto de vista y su perspectiva, el afán de querer intervenir a la derrama significaría fortalecer el FENATE Perú. El FENATE, que es un sindicato surgido el año 2017, cuyo antecedente es el CONARE y otros sindicatos que surgieron el año 2002 y representado por sectores violentistas. De tal manera que en su discurso siempre tuvieron el año 2017, por ejemplo, la necesidad de la intervención, la liquidación y otras de la rama magisterial. Incluso, Pedro, debemos recordar, la prioridad de ellos ha sido no intervenir, sino ha sido liquidar a la institución. Pero como saben que es una empresa exitosa con casi más de 3.000 millones de fondos, lo que ahora están buscando es participar de su directorio, intervenir de una manera solapada, posiblemente a fin de ganar las elecciones desde su lógica, para poder apropiarse y apoderarse de esta institución que los maestros lo cuidan y estiman porque de muchas maneras le ha permitido desarrollo y reconocimiento en la gestión. Sí, pero profesor Ocaña, algo que no me cuadra en realidad, dentro de lo que se viene mencionando, las hipótesis del por qué el gobierno pretende intervenir, o está interviniendo, no pretende, está interviniendo con este decreto supremo de la derrama magisterial. Se habla muchísimo del término liquidar. El por qué se tendría que liquidar una entidad financiera privada, de carácter privado, si es que está rindiendo bien en el sistema. No tiene mayor observación de la SBS, que es la entidad que regula y que observa, que rige las normas dentro de la derrama magisterial como de otras entidades financieras. ¿Cuál sería la finalidad de liquidarla, desaparecerla? El objetivo es básicamente político. Lo que ellos pretenden y han pretendido siempre es tener organizaciones sindicales sin mucho respaldo, sin mucha posibilidad de hacer gestión, de tal manera que ellos siempre han rechazado, incluso en sus discursos de extremistas, manifestaban ellos que una organización económica de los maestros respalda el desarrollo y la buena existencia de los educadores, pero por otro lado resta las posibilidades de lucha y combate que siempre suelen decir ellos desde el ámbito extremista. En realidad necesita un debate político de fondo, tal vez más allá de estos espacios, para poder definir los intereses de fondo de ellos. Hay un sindicato
dentro del sector de FENATE Perú hay una presencia soterrada, hay una presencia liquidadora, y las que no quisieron en los 80, por ejemplo, el reflotamiento de la derrama magisterial. Recordemos cuando en el 84 el gobierno de Belaúnde entregó al SUTEP la conducción de la derrama. En el interior del mismo movimiento sindical se presentaron dos posiciones. Uno, los que deberían de reflotarla, y otra, los que deberían de liquidar. El sector político que antecede a estos señores buscaba la liquidación, es decir, la desaparición. No querían que existiera una empresa funcionando en las condiciones actuales, porque eso significaba colaborar con el sistema. ¿Por qué? Porque ellos tenían la lógica del antisistema. Actualmente, obviamente, han cambiado sus discursos, han camuflado, se han mimetizado de diferentes maneras para poder lograr sus objetivos políticos, y que muchos maestros a veces no lo entienden. Sin embargo, en el año 2017 hicieron una movilización, cuando en la Plaza San Martín lo que más gritaban era contra el SUTEP y contra la derrama, y ni siquiera por las reivindicaciones que finalmente poco le interesaron. Bueno, el presidente Castillo ya finalmente logró el registro de su sindicato en cuanto llegó a ser presidente, y eso ha sido un hecho bastante claro y abierto del conocimiento público cuando estuvo Irving Maraví, ministro de Trabajo, y reconoció el sindicato que otros gobiernos no le inscribían. Y ahora saca un decreto supremo en ese extremo. En concreto, profesor Ocaña, la pelea es por plata. El tema es económico. El fondo es económico. El fondo es acomodar gente, atrapar dinero y tratar de dirigir una empresa que ha sido exitosa gracias a una conducción acertada del gremio magisterial, el SUTEP y el Sindicato de Docentes Universitarios. Eso es uno. En segundo lugar, lo que buscan es debilitar a la oposición mayoritaria del sindicato frente a lo que ellos tienen, que es el FENATE Perú. Eso es uno de los temas fundamentales. Creo que esos temas no se está discutiendo. Por otro lado, el señor presidente de la República ha demostrado incapacidad en el manejo de estos temas. El mismo ministro de Educación, al salir a exponer y sustentar el decreto supremo, lamentablemente no fundamenta desde los hechos reales y concretos. Sencillamente para ellos es democratizar las elecciones universales, presentar listas y punto. A ellos no les interesa el éxito económico, no les interesa la necesidad de respaldo de los maestros. Incluso en el decreto supremo, Pedro, indican ellos que el docente se puede libre desafiliar de la derrama magisterial, que podría ser importante, pero la derrama es una entidad previsional, y la previsión social está respaldada por la Organización Internacional del Trabajo. Todo Estado debe proteger la situación de vida de los trabajadores para los momentos más difíciles, es decir, para la etapa de la jubilación. Y la derrama magisterial es una de las organizaciones que ha demostrado a lo largo de los años respaldo a los docentes al momento de su jubilación, porque paga en mayor cantidad que el mismo Estado en cuanto a lo que significa los fondos y en un tiempo récord. Creo que eso es uno de los temas importantes. Lo que a ellos no les gusta, no les interesa, es proteger una institución como esta, y por otro lado, su afán político es intervenir en una empresa exitosa sencillamente por odios y resentimientos políticos e ideológicos. ¿Se sienten avasallados por el poder político que tiene el maestro sindicalista, hoy presidente Pedro Castillo? Por ningún lado. En todo caso, imagino que la dirección de la derrama magisterial, el directorio, debe estar tomando determinaciones para presentar una serie de acciones que correspondan legalmente. Y también el día de hoy he visto que la CONFIEP, por ejemplo, se ha pronunciado en el sentido del respeto a la legalidad, el respeto a una entidad privada, porque de lo contrario sería un riesgo y un mensaje negativo para otras empresas del país. Creo aquí lo que necesitamos sí es que si el Ministerio de Educación quisiera realmente generar crecimiento de la derrama magisterial, es autorizar el uso de los fondos en otras inversiones más allá del sector educación. Eso sí realmente le generaría crecimiento y ganancia para los maestros y un buen rendimiento económico que le permita solventar mejor a los docentes al momento de retirarse, es decir, generarle más ganancias, mayores posibilidades de desarrollo. Profesor Ocaña. Actualmente las inversiones de derrama magisterial básicamente está orientado a sus asociados, cuando ese capital que tienen ellos podría estar muy bien orientado a otros sectores del desarrollo nacional, a áreas que el Estado necesita, y eso ayudaría mucho más al crecimiento de los fondos de los educadores del país. Pero, profesor Ocaña, a ver, yo quiero ir cerrando la entrevista cambiando de tema. Nos queda bastante clara la posición que tiene usted frente al decreto supremo publicado por el gobierno en torno a la derrama magisterial. Acceso libre a universidades, una promesa de campaña que, valgan verdades, ha generado mucha expectativa, la mía en particular, en cuanto escuché este ofrecimiento del presidente Castillo siendo candidato, y que hoy lo materializan con un proyecto de ley que tiene que ser debatido en el Congreso. ¿Cuál es su opinión? En resumen, lo que plantea un ciclo de nivelación de 4 a 6 meses
y si el estudiante no aprueba, ser retirado de la universidad, que esté en una condición de pobreza extrema, que tenga un alto nivel académico y que sea además sujeto de una beca por parte del Estado en cuanto acceda libremente a la universidad. En primer lugar, el acceso a las universidades estaba permitido cuando, por ejemplo, los estudiantes de los primeros o segundo puestos de las universidades, de los colegios secundarios, podían acceder libremente a las universidades de su región. Sin embargo, con el tiempo ha crecido tantos colegios que lamentablemente la cantidad de egresados con becas de los colegios es muchísimo, rebasan la cantidad de vacantes que había en las universidades para acceder de manera libre. Entonces, eso es un antecedente. En segundo lugar, el mecanismo y la forma de cómo están estableciendo el acceso no es a un acceso libre. En todo caso, es un acceso restringido y paulatino, gradual, manifiestan ellos, y que en buena cuenta exige a las mismas universidades regular sus ingresos, generar espacios para atender a toda la población que quisiera acceder, pero en general tendríamos que en principio ver en cuánto porcentaje las universidades incrementan sus vacantes. Anualmente, Pedro, tenemos un promedio de 450,000 egresados de educación secundaria, de los cuales solo un promedio de 70,000 jóvenes de educación secundaria ingresan a la educación superior. Es decir, ¿cuánto es el porcentaje que ingresa? Un promedio del 20% de estudiantes egresados. El presidente tendría que decirnos, aparte de esos 70,000 que normalmente ingresan a las universidades, ¿qué otro porcentaje más van a ingresar de manera gradual y de manera gratuita a la educación superior? Si nos dicen, por ejemplo, 30,000, 40,000, 50,000, entonces sería un crecimiento sustantivo. Pero si nos dicen que el ingreso va a ser con estas formas 1,000, 2,000, 3,000 personas, me parece que ese ingreso no es suficiente, así se le dé las becas, así se le subvencione los gastos y otras. Pero otro tema, Pedro, también es lo siguiente: hay que ser un Estado previsor, un Estado planificador. ¿Cuáles son los sectores o las áreas profesionales al cual deben acceder libremente los estudiantes que quieran ingresar o continuar sus estudios superiores? ¿Cuáles son las áreas profesionales que el Estado demanda y las empresas demandan actualmente? Y por otro lado también, ¿cuál es el compromiso de los jóvenes que van a ingresar con respecto al país? ¿Tienen asegurado un espacio de trabajo, un lugar de trabajo, una inserción laboral? ¿O sencillamente es la entrega de la titulación y con el tiempo generar la fuga de talentos? Nosotros sí entendemos y coincidimos con que los jóvenes de escasos recursos del interior del país tengan derecho y posibilidades de acceder a las universidades. Hay una necesidad urgente, pero también tenemos que planificar cuáles son las necesidades profesionales que demanda nuestra sociedad de hoy, y una sociedad compleja, una sociedad cambiante, una sociedad demandante. Y creo que por allí hay que hacer una mirada a lo que es el proyecto educativo nacional propuesto por el Consejo Nacional de Educación, donde se plantean, por ejemplo, grandes objetivos en materia educativa al 2036. No creo por allí hay una necesidad de debate. Claro, en realidad falta ampliar el debate en ese tema con este proyecto de ley que presentó el gobierno, y ya vamos partiendo por conocer un poco más sobre qué es lo que realmente se pretende. Profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Que tenga buenas noches. El tiempo nos